La semana pasada comenzamos una miniserie que el Señor puso en mi corazón, que hemos titulado Manifestemos a Cristo. Manifestemos a Cristo, y hoy es la segunda parte. Y quiero que se vayan ubicando en la carta de Segunda de Pedro, capítulo 1, en los versículos del 5 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 11. Y lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la palabra del Señor. Les voy a pedir, por favor, no estoy muy bien de salud, que estiren su mano hacia acá y oren para que el Señor me ayude a predicar esta palabra. Padre, vengo en el nombre de Jesús, clamando para que seas tú obrando a favor de tu pueblo, a favor de tu siervo. Que seas tú dándome sabiduría, una unción fresca para predicar tu palabra con denuedo. Y que seas tú dándonos espíritu de sabiduría y de revelación, para que esta palabra cale hondo en nuestros corazones y la podamos poner por obra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo quiero que ustedes les den un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra dice que donde hay dos o más en su nombre, ahí está Él. Quiere decir que Él está sentado aquí en el trono, en su trono, junto con sus ángeles, con el batallón de ángeles. No estamos solos, amados hermanos. No estamos solos. Así que cada vez que venimos a la casa del Señor, venimos a celebrar lo que Jesús hizo por nosotros. Y esa es la importancia de nosotros poder manifestar a nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada dijimos que para poder manifestar a nuestro Señor Jesucristo, lo primero que teníamos que hacer era poderlo conocer. No podemos manifestar lo que no conocemos. Ahora, el apóstol Pedro escribe esta carta con el propósito de advertir a los cristianos acerca de los falsos maestros y exhortarlos a crecer en su fe y conocimiento de Cristo. Y si queremos manifestar a Cristo, debemos primeramente llegar a conocerlo. En esta segunda carta le escribe a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. La semana pasada trabajamos algunas virtudes relacionadas con el conocimiento de Dios. Ahora, en esta semana el apóstol Pedro quiere que trabajemos con virtudes que enriquecen y afirman nuestra personalidad cristiana, nuestro caminar como hijos de Dios. Si Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas y nos ha santificado para que seamos participantes de la comunión con Él, es de esperarse que nosotros seamos diligentes en producir buenos frutos. Tiene que haber testimonio que lo que dice la palabra se está haciendo realidad en nuestras vidas. Pedro dice que debemos aplicar todas nuestras energías
para equiparnos con una serie de grandes cualidades. Por lo que nos da una lista de 8 peldaños para el crecimiento espiritual en nuestra vida cristiana. Pedro nos da la clave para caminar en una ruta ascendente en nuestro caminar como hijos de Dios. Comienza nombrando cuál es nuestro fundamento. El fundamento del cristiano es la fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es cierto que cada uno de nosotros tenemos fe. No solo los hijos de Dios tenemos fe. Cada persona en el mundo, cada ser humano tiene fe. Cuando vamos al doctor, no le pedimos el certificado de graduación ni nada por el estilo, sino que confiamos de que Él sabe lo que está haciendo. Hoy día estamos aquí tranquilos sentados porque confiamos que las paredes y la estructura de este edificio no va a permitir que el techo caiga sobre nosotros. Cada uno de nosotros tiene fe, pero de la fe que el apóstol Pablo está hablando es de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe que sana, la fe que salva y transforma. La fe que cada uno de nosotros debemos de anhelar con todo nuestro corazón. La fe que nos guía a la renovación de nuestro entendimiento. La fe que nos hace ver las cosas que no son como si fuesen. Luego el apóstol nos demanda añadirle a nuestra fe virtud. Hay una versión que dice, añádele a la fe coraje. Me llamó la atención esa versión. Añádele a la fe coraje. Y es que de la virtud que Pedro habla es la fuerza. La palabra virtud significa fuerza. No, la palabra virtud nos habla de la fuerza de las cosas para producir efecto. Y a veces tenemos que tener coraje para poder lograr ocasionar algún efecto tanto en nuestras vidas como en las vidas de nuestros familiares, en las vidas de las personas que nosotros somos llamados a ministrar. Entonces el apóstol Pedro dice, a la fe añádele virtud. Perdón. Ahora bien, virtud en el griego nos habla de una excelencia moral, de un buen comportamiento. Si nosotros queremos causar efecto, no solo debemos de conocer la palabra y predicar la palabra, sino que debemos demostrar un buen comportamiento. La mayoría de las personas en el mundo están buscando cambio. Por eso muchas religiones y sectas crecen, porque el ser humano quiere ser parte de algo. Cada persona tiene una conciencia. Y cuando ven que algo como que no está yendo bien, buscan cómo cambiar y mejorar. Recuerdo que yo cogí talleres de transformación personal y todo eso, y me ayudó en muchas cosas. No puedo decir que no. Pero no pude dejar los malos hábitos que tenía. Solo Cristo Jesús me libertó y me trasladó de las tinieblas a la luz. O sea, tenemos que mostrar un buen comportamiento. Cuando yo leo la Escritura, escucho al Espíritu Santo decirme a través de Pedro, ten fe. Pero como resultado de esa fe, modela un buen comportamiento. Es decir, da testimonio de que eres hijo de Dios. Y cuando hablo de dar testimonio de que somos hijos de Dios, me vino a la mente lo que hizo el rey David antes de ser rey. David enfrentó al gigante porque conocía a su Dios. Y hay veces que nosotros no podemos enfrentar nuestras batallas y nuestros problemas porque nos hemos enfocado más en las batallas y en los problemas que en nuestro Dios. Perdemos de perspectiva quién es nuestro Dios. Sin embargo, David se enfrenta a un gigante
Y lo que dice cuando se enfrenta a él: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Para vencer gigantes tenemos que tener fe, tenemos que tener coraje y tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pedro continúa diciendo: al coraje añade conocimiento. En el verso 2, la palabra conocimiento, que estuvimos hablando la semana pasada, tiene que ver con el griego epignosis, que habla del conocimiento a través de las vivencias. Y hablábamos del conocimiento de que cuando tenemos a Jesús en nuestra barca y se levanta una tormenta y clamamos a Jesús, despertamos a Jesús, Jesús ordena a la tormenta que se calme y la tormenta se calma. Hablamos de ese conocimiento vivencial, de esa experiencia que tenemos cuando estamos de frente a un mal profundo y nos está persiguiendo un enemigo que nos quiere cortar la cabeza. Mas, sin embargo, cuando estamos en esa situación y actuamos en el nombre de Jesús, Él abre el mar y nos hace caminar en seco. Y en el verso 2 habla de ese conocimiento epignosis. ¿Qué es? El conocimiento por medio de una experiencia. Sin embargo, en el verso 5, Pedro nos exhorta que al coraje le añadas gnosis, que tiene que ver con el conocimiento práctico. Te está diciendo: tienes fe, a la fe añádele virtud, a la virtud conocimiento. Te está diciendo: lo que te estoy hablando tienes que practicarlo, porque es en la práctica que perfeccionamos las cosas. Es en la práctica que vamos a ver la mano de Dios y vamos a ver el crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. El conocimiento que le permite a las personas decidir y actuar correctamente en la vida cotidiana. Al conocimiento práctico, añádele dominio propio, que es la habilidad de tener las riendas y el control de uno mismo. La habilidad de tener las riendas y el control de nosotros mismos. Eso es una de las cosas más difíciles que nosotros pudiéramos lograr alcanzar, porque es que a veces se nos olvida que la palabra dice que seamos tardos para hablar y rápidos para escuchar. Y a veces accionamos sin pensar lo que vamos a hacer. Pero el apóstol Pedro te dice: no. Tienes que tener dominio propio. Y para poder tener dominio propio y tener un buen comportamiento, tenemos que saber identificar que no estamos luchando contra las personas, sino que estamos luchando con lo que hay detrás de cada persona. Que estamos viviendo en un mundo espiritual. Que van a venir personas usadas por el enemigo de las almas a buscar desanimarte, a buscar robarte tu sueño, a buscar robarte tu fe. Pero si tú estás totalmente consciente de que vivimos en un mundo espiritual, tú te haces la pregunta: ¿quién está operando detrás de esta persona? Es por eso que hay familias que están siendo divididas, porque no saben discernir entre una cosa y la otra. Y a veces decimos palabras que marcan y hieren a nuestros seres queridos. Y lo malo de eso es que las palabras no las podemos volver a recoger. Y esa es la importancia de tener el dominio propio. Pero el apóstol no se queda ahí y dice: al dominio propio, paciencia. Ay, que mucho escuchamos: no pidas paciencia, pide sabiduría. Pero el apóstol
en su conocimiento y en la revelación que Dios le dio por medio del Espíritu Santo. Dice, al dominio propio, paciencia. La paciencia de la que Pedro habla es de la capacidad, de la virtud o coraje que una persona tiene para sufrir o padecer pacientemente todo lo que la aflija a causa de Dios. Cuando tú ves que las deudas siguen llegando y no te llega trabajo. Cuando las situaciones, cada vez tú las ves más difíciles. Y llegamos a pensar que Dios no está, que nos abandonó, que no habla, como dice la hermana. Y es lo contrario, es cuando más nos tiene en su palma, en la palma de su mano. Y eso es el conocimiento que debemos de tener, que Dios no nos hizo para que fracasáramos. Dios no dio promesa. Más que eso nos dio su espíritu. El espíritu mayor, un espíritu diferente, para que pudiéramos resistir cualquier situación que enfrentemos. Cuando observamos la palabra, Hebreo nos da un ejemplo magistral de ese término, paciencia. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oiga bien, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No podemos quejarnos porque nuestro Dios no solo nos manda a tener paciencia a través de los apóstoles, sino que Él nos mostró que Él tuvo paciencia. Él tuvo resiliencia, Él tuvo el denuedo, Él tuvo la virtud, Él tuvo la fe. Y todo lo que hizo, lo hizo por cumplir la voluntad del Padre. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo puesto delante de él? La salvación nuestra, la salvación de nuestros pecados. Y a veces nos preguntamos por qué tenemos que pasar por este sufrimiento. Y es que cuando estamos en sufrimiento y clamamos a Él, Él derrama de su gloria. La palabra dice que vamos a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Una situación, clamamos, Él derrama de su gloria y disfrutamos de una victoria. ¿Cuántas cosas no hemos pasado en el pasado? Si miramos hacia atrás, ¿de cuánto no nos ha librado el Señor? Ya es tiempo que que vivamos más conscientes y que aprendamos a vivir día a día, porque con el ayer no podemos hacer nada y con el mañana tampoco. Entonces, a veces decidimos sufrir hoy sin saber que mañana ya está la bendición suplida. Y dejamos de gozarnos el día de hoy, dejamos de gozarnos la bendición que tenemos para el día de hoy, por la preocupación que tenemos en el día de mañana. Y no hay nada que podemos hacer con el ayer, no hay nada que podamos hacer con el mañana. Tenemos que vivir el hoy, el aquí y el ahora. Y el apóstol sigue a la paciencia, piedad. La persona que tiene piedad tiene una característica muy marcada, es que adora a Dios correctamente y le da lo que es debido. No solo eso, sino que sirve a su semejante correctamente y le da lo que es debido. Porque quizás a nosotros se nos hace fácil
adorar a Dios y darle lo que es debido. Pero el apóstol Pedro habla de la piedad que nos ayuda a adorar a Dios y darle lo que es debido a Dios, pero también hacer de igual manera con nuestro prójimo. Es una persona llena de piedad, es la persona que es guiada por el Espíritu de Dios. Pero él no se queda ahí, él dice: a la piedad añadir afecto fraternal. Del original Filadelfia, que tiene que ver con el amor de los hermanos. El trato amable y sincero que se manifiesta entre los hermanos. Hay algo que nosotros vamos a tener que comenzar a cambiar, y es que vamos a tener que preocuparnos mucho más por los hermanos que Dios nos da en la fe. Porque si analizamos profundamente nuestras vidas, nosotros vinimos a los caminos del Señor, y los que verdaderamente van a ser nuestros hermanos eternos son los hermanos en la fe. Van a haber hermanos familiares de carne, sangre, igual que nosotros. Pero muchos de ellos no hacen la profesión de fe, no caminan la fe, y cuando mueran, ustedes saben lo que va a suceder. Pero con nuestros hermanos en la fe vamos a tener una vida eterna. Es por eso que nos debemos de comenzar a preocupar los unos por los otros y demostrarles ese amor. Mira, tú haces falta en la congregación. Hay veces que cuando el pastor llama a la oveja ha sido tan herida que a veces llegan a pensar que los queremos manipular. Pero cuando viene de un hermano, es diferente. Lo que está buscando es llenar una silla más. Él lo que quiere es que la iglesia le crezca. Y no saben el dolor que el pastor tiene por las ovejas, la carga que el Señor le pone al pastor por las ovejas. Pero cuando un hermano se ocupa de llamar al otro hermano: hey, no te he visto, estás bien, estamos todos en el mismo barco, pero quiero que sepas que estoy orando por ti, quiero que sepas que estoy clamando por ti. No te rindas, ten fe, ten virtud, ten conocimiento, ten paciencia, ten dominio propio. Ahí es cuando comienza a hacer sentido en nuestras vidas permanecer a algo. El último peldaño que Pedro nos muestra es el amor. Ya estamos por cerrar. Dice: al afecto fraternal, amor. La palabra dice que contra el amor no hay ley. No hay ley. Me gusta como él cierra: al afecto fraternal, al amor que hay entre los hermanos, añádele amor. Lo que el apóstol nos exhorta es a mostrarle el amor que Dios nos mostró a nosotros. Ahora, el amor de Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, y envía la lluvia sobre los malos y buenos. O sea, el apóstol Pablo nos exhorta a que el amor que Dios derramó en nuestros corazones, según Romanos 5, que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Que nosotros lo mostremos no solo a nuestros hermanos de la fe, sino a cada ser humano. Hay una raza a la cual nosotros pertenecemos y tenemos que, con nuestro buen comportamiento, dejarles ver que hay otra manera de vivir. Que no somos perfectos, porque estamos caminando hacia esa perfección que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los cristianos debemos de amar a las personas como Dios las amó. En el verso 8, Pedro nos dice que si abundamos en el fruto del Espíritu,
si estas cosas están en nosotros, no estaremos ociosos ni estériles espiritualmente hablando. Por lo contrario, siempre estaremos activos y produciendo frutos. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús nos dice que para ser discípulos tenemos que llevar fruto. En el verso Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Hay un fruto que tenemos que dar. Y si hay algo que yo quiero hacer en esta tarde, es mover el tronco que hay en ti, para que el fruto que hay en ti caiga en tierra, porque ese fruto le hace falta a la ciudad de Leesburg. Y es el fruto del Evangelio, el fruto del Espíritu Santo, el fruto de la salvación. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. A veces esperamos cosas del Padre, pero no estamos dando fruto. Es como querer recibir un cheque de Walmart sin trabajar en Walmart. Y a veces queremos recompensa del reino sin trabajar el reino. No podemos olvidar que cuando Jesús fue a la higuera estaba estéril, no dio fruto y la maldijo. Y se secó. Tenemos que dar fruto. Tenemos que dar frutos. Amado que me escucha, este conocimiento no es solo una doctrina bíblica. No. Este conocimiento es producido por medio de la comunión con nuestro Señor y Salvador. Por medio de la relación que tenemos día a día con Él. Por medio de las preguntas que le hacemos. En el verso 9, Pedro lamenta el estado espiritual de cada persona que carece del fruto del Espíritu. Dice que tiene la vista corta, es ciego. Esto no es difícil de entender, ya que el que no tiene fe no es capaz de ver más allá que lo que está al alcance de sus manos y sus pies. Cuando una persona pierde la fe, pierde la habilidad de soñar, deja de ver las cosas que no son como si fuesen, dejamos de creer en la palabra santa del Señor y caemos más en pecado, porque entonces cuando eso ocurre estamos diciendo que Dios es un mentiroso. A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Esta es la razón por la cual muchas cosas no nos dan fruto, o no nos dan el fruto que esperamos en nuestras vidas y en nuestro ministerio. Es que nos hemos afanado
por las cosas de este mundo. Y nos hemos olvidado de trabajar primeramente el reino de Dios. Termino con estos 2 versos. Se los voy a leer de esta versión. Como dice. Dice, así que amados hermanos, puesto que Dios los ha llamado y escogido, procurad esto. Procurad que esto eche raíces en ustedes, pues así nunca tropezarán ni caerán. Además, les será concedida amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. En esta tarde el Espíritu Santo nos reta a que tengamos fe, a que seamos capaces de ver más allá, de que entendamos de que somos hijos del Dios creador de los cielos y la tierra, de lo visible y de lo invisible. De que tengamos conocimiento de Él, que todo fue hecho por Él y para Él. Por lo que nos pide que a la fe le añadamos virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia,